Mira el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Dice el pecado de Acán, pero el título es las grandes consecuencias del pecado. Los que han leído Josué saben lo terrible de este tema. Lo hemos leído, pero hoy creo que Dios hablará en nuestras vidas. ¿Cómo salió este tema? El lunes pasado me hicieron una cirugía maxilar. Tuve un problema en un diente. Fui con el endodoncista, me hizo una endodoncia, se me infectó. Y vuelvo a ir y en vez de curarme la infección me hizo otra endodoncia y luego otra endodoncia. Hizo negocio. Y después me mandó con el maxilar, y cuando al pasar el tiempo esa infección fue más grande y me tuvieron que operar. Ya ahorita ya estoy hablando, gracias a Dios, y gracias por sus oraciones. Pero me llevó a reflexionar cómo una infección maltratada, una bacteria, una pequeña bacteria puede invadir y aún puede llevarte hasta la muerte, ¿no? Anduviera sin mandíbula y ño, como el abuelito. Pero gracias a Dios se combatió y esperemos que siga avanzando. Y en ese tratamiento y en ese dolor y en esa angustia, Dios me hablaba esta palabra. Amén. Y hoy la vamos a desarrollar. ¿Sale? Vamos. Busca por favor Josué 7 mientras te leo Proverbios y Salmos. Tú ve a Josué 7. Dice en Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, o sea, sus pecados, y no solo los confiesa, ¿qué? Se aparta, alcanzará misericordia. ¿Es necesario confesar pecados, hermanos? Sí, pero no es suficiente. Es necesario apartarme yo del pecado. Cuando yo confieso mi pecado, como que mi alma descansa, ¿sí? Confiesas, te desahogas y hasta te sientes bien y dices, pero el problema no es solo confesar, es apartarte del pecado. Amén. Sigue. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está como no solo molesto, está airado. ¿Te das cuenta que el enojo puede subir de categoría? Tú estás molesto con alguien, pero ese alguien insiste en pecar y no solo es un pecador, es un impío. Hermanos, ¿quién es un impío? ¿O a qué se le llama alguien impío? Alguien que conoce la palabra, conoce las escrituras y aún así a sabiendas peca. El pecador es ignorante, él no sabe Biblia, él no sabe de la iglesia, él no sabe de Dios, él anda como los animalitos, dirían. Pero el impío es alguien que sí conoce y a pesar de ello peca. Por eso Dios no solo está enojado, está airado contra el impío, como diciendo, si ya sabes qué andas haciendo ahí, si ya sabes el daño que te va a causar, ¿por qué lo sigues haciendo? Y Dios se molesta con esa persona porque sabe que ese pecado no solo afecta a esa persona, ¿afecta a quién? A todos a su alrededor. Sus hijos si los tiene, su esposa, su pareja, sus padres, su economía, todo. Amén. Y hoy veremos una historia de estos dos textos que mencionamos, cómo se llevan a cabo en la vida de una persona que conociendo a Dios, conociendo su palabra, no le importó y se dejó guiar más por sus deseos, por su codicia, ¿sí? Y trajo muerte, porque dice la palabra que la paga, la consecuencia del pecado es muerte. Y mira mis manos, si las alcanzas a ver, la palabra muerte significa separación, nos separa de Dios. Y muchas veces nos separa de nuestra familia. ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Josué 7, del 1 al 26. Hoy vamos a leer Biblia, pero nos vamos a adentrar en la historia y vamos a encontrar principios que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy. ¿Seguimos? Dice en Josué 7:1, pero los hijos de Israel, ¿qué hicieron?
Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ya tienes dos palabras para investigar. ¿Qué es prevaricación y qué es anatema? Suena raro. ¿Qué te predicaron el domingo? Pues de la prevaricación y el anatema. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Hoy lo vamos a descubrir. Dice, porque Acán, hijo de Carni, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó ¿qué? El anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. ¿Así dice? No, contra el pueblo. ¿Por qué? Porque en esa dispensación y aún el día de hoy, todo pecado abarca tu familia, abarca tu nación. Y en esa época todo Israel se consideraba uno y siempre les decía, así como nosotros somos uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo quiero que ustedes sean uno. Y si uno pecaba, todos pecaban. ¿Sí? Sigue. ¿Por qué pasó esto? Regrésame al texto. ¿Por qué pasó esto? Vamos a ver el contexto de esta situación. ¿Qué había pasado en Josué 6? Ahora sí. Ellos se habían enfrentado a Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, ¿sí? Dice que esta ciudad era de las ciudades más antiguas, pero que Dios había decretado que esa ciudad era anatema. Ahorita vamos a ver qué es anatema. Algo que está maldito, algo que está consagrado, apartado para ser destruido, ¿sí? Algo que contamina a otras personas. La ciudad de Jericó había prostitución, había idolatría, había hechicerías. Era una ciudad que no tenía remedio. Y Dios, cuando sale el pueblo de Israel, y esto representa la vida del hombre, cuando sale de Egipto y va rumbo a la tierra prometida, se enfrentó con varias ciudades. Pero Dios no escogió cualquier ciudad, escogía ciudades que estaban en total anatema. Por eso los mandaba y le decía, destruya esa ciudad, porque todo lo que hay ahí está contaminado. Y si ustedes se mezclan con lo contaminado, ¿qué va a pasar? Se van a contaminar. Y había ciudades que necesitaban ser destruidas. Jericó era una de ellas, y dice que Dios les dijo que dieran 7 vueltas, tocaran las trompetas, cantaran y gritaran. Y las murallas, dicen los historiadores, que esas murallas eran casi de 8 metros de largo, ¿sí? Y de 7 metros de alto. Eran unas bardas enormes que no cualquiera las podía destruir. Es más, ningún ser humano en un día podría destruirlas. Pero ellos obedecieron a Dios, se enfrentaron ante esa situación, gritan. ¿Y qué pasa con las murallas? Caen las murallas. Y ellos van y conquistan. Pero en ese reino había muchas riquezas. Y uno de ellos, el cual fue Acán, tomó de lo que había en la ciudad, pero todo lo que había en la ciudad estaba maldito. Mira lo que dice el 6. En el 6:17, léelo en tu casa todo el 6. Dice, y será la ciudad que maldita Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Para la otra te platico de Rahab. Ponle, apúntalo por ahí. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto que obedeció, escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Sigue? Pero no, vosotros guardaos del anatema. ¿Qué dice? Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dice, no tomes del anatema, porque cuando tú lo tomes y te lo llevas, te vas a convertir tú en anatema, y tú vas a entrar al campamento y vas a contaminar el campamento por ese anatema, por esa maldición. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo texto dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido ¿qué? Destinado a destrucción, destinado al exterminio.
para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Aquí vemos dos planos, hermanos. Vemos el plano natural, la guerra, la situación, pero nosotros vivimos en dos planos. Hay un plano espiritual que nosotros no podemos ver, a menos que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Y hay cosas que están maldecidas, que están contaminadas, que en lo natural no se ven. Pero si yo las tomo, es como los virus, como las bacterias, tú no las ves. Y alguien estornuda, imagínate, tiene tuberculosis, estornuda y cae, y la contaminación es por gotitas de saliva, y va esa persona y toca ese lugar y al rato se toca la cara. ¿Qué pasa? Trae esa contaminación para su vida. Entonces dice, no lo toques, menos te lo lleves y lo guardas. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Y hay cosas espirituales que nosotros no podemos ver, pero están, ¿sí? Y contaminan, y dañan, y lastiman. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales, ¡pum!, pudiéramos ver ángeles, pudiéramos ver demonios, pudiéramos ver cosas que están contaminadas, cosas que fueron sacrificadas a los demonios, a los ídolos, ¿sí? Imágenes, pinturas, música que está impregnada del anatema. Y si tú las consumes, las tocas, las usas, llevas contigo esa maldición. ¿Sale? Vamos, mira esta imagen, que es un anatema, y ahí puse como una imagen de un bote de radiación radiactivo. ¿Qué significa? Algo que está maldito, ¿sí? Algo que está destinado a la destrucción. Y no solo eso está destinado a la destrucción, también puede contaminar a aquellos que contaminan. Sí, hubo una ciudad, Chernobyl, donde cual hubo un problema nuclear de radiación, y dice que los investigadores que han ido por allá, científicos, descubrieron una materia nueva que se produce por esos contaminantes, ¿sí? Y que si tú estás expuesto 5 minutos a esa materia, tu cuerpo se deshace. Imagínate lo corrosivo que es eso, la destrucción. Y si tú imagínate que tú tomas eso y te lo llevas a tu casa, ¿qué va a pasar? Pero tú dices, bueno, no lo voy a tener yo, lo voy a enterrar, lo voy a encubrir para que nadie se dé cuenta. Con cubrirlo ya solucioné el problema. No, eso va a contaminar la tierra, puede entrar más adentro y contaminar el agua, ¿sí? Y las que consuman el agua se van a contaminar y va a ser algo terrible. Ese lugar está cercado. Antes que entres en pavor, déjame decirte que los niveles de contaminación de ese lugar ya bajaron, ya están bajando. Esperemos que sigan bajando para que no te quedes, ¿cómo? Sí, pero eso es allá. Aquí hay algo peor que está destruyendo familias, personas. Se llama pecado. Amén. Y vamos a ver esta historia. Sigue. Entonces en Josué 7 dice que Acán ya había tomado, ¿en dónde? ¿En dónde tomó del anatema? En Jericó, cuando fueron a la guerra. Tomó, lo metió a su campamento y lo escondió. ¿Sale? Y no pasó nada. Nadie se dio cuenta, nadie supo y lo escondió. Pero como trajo la maldición, Dios no puede estar con alguien que está maldito, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y si tú estás en pecado, viene la muerte, que significa separación. ¿Qué hace Dios cuando yo peco? Se aparta de mí. Entonces yo quedo expuesto, porque Dios genera, si lloviera y sacas tu sombrilla, aunque llueva sin aire, no te vas a mojar. Si viene el aire, pues te mojas. Pero Dios te da una cobertura. Pero si tú quitas el paraguas,
vas a estar expuesto a las inclemencias del diablo, del tiempo y de los embates del enemigo. ¿Lo crees? Tú puedes decir, no creo. Bueno, vamos a ver. ¿Sale? Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y le habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ai era una ciudad que también estaba amurallada, pero ¿qué crees? Era una muralla pequeña y era un pueblo pequeño. Y ellos se acababan de enfrentar con Jericó, una ciudad tremenda, terrible, y la vencieron. Ahora iban con una ciudad muy pequeña. ¿Sigue? Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí. ¿Por qué? Porque son pocos, no necesitamos tanto. Toma hombres, toma unos 3,000, vamos y los destruimos. Si destruimos a unos más grandes, estos no nos van a hacer nada. Fueron allá. ¿Sigue? Y subieron allá del pueblo con 3,000 hombres, los cuales, ¿qué pasó? Huyeron delante de un pueblo más pequeño. Y no solo huyeron, escucha y lee conmigo, sigue. Y los de Ai mataron de ellos, ¿a cuántos? A 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué pasó? Desfalleció y vino a ser como agua. En la Biblia siempre encontrará figuras. ¿Cómo es el agua? ¿Sí? Cualquier cosa lo mueve. Entonces ellos que iban envalentonados, iban con la presencia de Dios, cuando se enfrentaron se dieron cuenta que no tenían fuerza, que esos pequeños eran más fuertes que ellos, que la presencia de Dios no estaba con ellos. Y ellos regresaron despavoridos, temerosos, ¿sí? Y todavía mataron a 3 hombres, que todo hombre tenía familia. 26 familias estaban de luto, ¿sí? Y ellos pasaron algo terrible. 26 fueron, 26, 23. Estoy checando a ver si están leyendo. 23, 36, ¿ya ven? 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarín. Entonces 36 familias estaban de luto después de que ellos fueron envalentonados. Ahora regresaron tristes, temerosos. ¿Qué piensas si te vencieron unos pequeños? Si los más pequeños te vencieron, si se enteran los demás pueblos que ahí nos venció, ¿qué harán los demás pueblos? Van a venir contra nosotros y nos van a destruir. Dice el 6. Entonces Josué, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Mira cómo el pecado le quitó la presencia de Dios. Trajo muerte a 30 y ¿cuántos? 36, muy bien. Y entró temor al líder. El líder de esa época era Josué, y los sacerdotes entraron en confusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ahora Dios que nos daba la victoria, ahora Dios se fue. ¿Quién tiene la culpa, Señor? Si tú nos dabas siempre la victoria y ahora nos mataron a personas, algo está pasando con Dios. Pudo haber dicho Josué, ¿sí? Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿A quién le estaba echando la culpa? A Dios. Dios permitió que fueran y ahora nos están golpeando. ¿Sigue? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. ¿Sí? La espalda, gracias.
Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha huido, eso está diciendo, ha dado la espalda delante de sus enemigos. Ahora está huyendo, ahora tiene temor. Y Josué le estaba preguntando a Dios qué estaba pasando. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra, ¿qué? Oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué le preocupaba a Josué? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar la gente de ti si tú nos sacaste y ahora nos vencieron? ¿Qué va a decir la gente de ti, mi Dios? Que nos vencieron, que al pueblo de Israel fue vencido, que al pueblo de Dios fue vencido. ¿Sigue? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Hey, el problema no es conmigo, ¿sí? Yo los cubro si andan bien, yo los protejo si no pecan, pero si ustedes pecan, yo me tengo que hacer un lado por mi santidad. ¿Escuchaste? El problema no era de Dios. Y él estaba diciendo: Dios, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué nos están acabando? Le dice que levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Sigue. Israel ha pecado, le dice Dios a Josué, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado ¿qué? El anatema, y hasta han robado, han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus bienes, entre sus enseres. Hermano, ¿quién vio a Acán? Nadie. Dice que en promedio el pueblo de Israel era como de 3 millones de personas. Imagínate Acán entre todos. ¿Quién se va a dar cuenta si somos 3 millones? Me lo llevo y no pasa nada. Me lo como y no pasa nada. Eso pensaba Acán. ¿Sí? ¿Sigue? Por esto los hijos de Israel, ¿qué dice? No podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, huirán de ellos, por cuanto han venido a ser anatema. Ahora ustedes están malditos. ¿Quiénes estaban malditos? Los de Jericó. Se traen el anatema. ¿Y ahora quién estaba maldito? Todo Israel. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dándoles la receta. ¿Sí? Si ustedes hacen esto, entonces ustedes quitarán el anatema, quitarán el pecado, y yo podré venir y entonces cubrirlos nuevamente. Necesitan quitar el anatema, la maldición, la contaminación. Y aquí vamos a ver dos tipos de pecados: el pecado que está ahí literal y el pecado que brota de dentro del corazón de las personas. Porque el pecado, tú puedes ver alcohol, drogas, tú puedes ver cualquier pecado que se te venga a la mente, pero la droga no brinca sobre ti, ¡chup! No, como Venom, y brinca, no, tú vas y la agarras, tú vas y la tomas, porque no, el pecado está fuera de ti. Así, ¿quién es Venom? Luego les platico. Sigue. Levántate, le dice Dios a Josué, levántate. ¿Y qué? Santifica al pueblo. ¿Qué significa santificar? ¿Apartar de qué? Del pecado. Quita el pecado. Santifica a tu pueblo, que ellos que tienen cosas que son pecaminosas las saquen. ¿Sí? Y di, santificaos. ¿Cuándo? Para el próximo domingo, para Semana Santa, ya viene diciembre y de ahí enero. En enero empiezo a buscar a Dios. Hay gente que dice eso para mañana. ¿Por qué? Porque urge, hermanos, santificarnos, urge limpiarnos del pecado, y a ellos les urgía porque los enemigos vendrían contra ellos.
Si el enemigo te vence en un pequeño pecado, vendrán más pecados sobre ti. ¿Escuchaste? Si eres vencido en algo, te haces esclavo del que te venció, dice la palabra. Y aún más vendrán pecados sobre ti. Dice: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos. Ahí no lo subrayé, pero subráyalo. No podrás hacer frente a tus enemigos, a tus problemas, ¿sí? Hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Si ves a alguien que se está durmiendo, por favor, muévelo ahí tantito. Dile: hermano, ánimo, para que no nos motivemos y escuchemos, porque el enemigo, ¿qué va a querer hacer? Robar el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Y si no puedes, yo lo hacía, me paraba un ratito y ya, y otra vez, para recibir el mensaje. ¿Sale? Ok, seguimos. Dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. ¿Cuántas tribus eran de Israel? 12 tribus, 12 naciones se iban a juntar en medio del campamento. ¿Cuántas personas? 3 millones de personas reunidas alrededor del tabernáculo. ¿Sí? Dice: mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. ¿Sí? ¿Qué estaría pensando Acán? Porque Acán escuchó: mañana nos van a reunir y dicen que hay alguien que tomó del anatema. ¿Y murieron cuántos? 36. Él tenía en sus lomos 36 muertos por culpa de él. ¿Qué pudo haber pensado? ¿Y si no solo pequé yo? A lo mejor pecamos más. Y entre más, si somos 3 pecadores, ¿de a cuántos nos toca? De a 12, ya son menos. Y si somos más pecadores, nos toca de a menos. ¿Qué hace un pecador cuando se ve acusado para no sentirse tan mal? Reparte. O se compara con otros pecadores para no sentirse mal y dice: yo sí tomo, pero bueno, yo cumplo en mi casa, ¿no? Pero la contaminación no se queda ahí, la contaminación sigue avanzando. Amén. No se queda, el adulterio no se queda con un adulterio. El adulterio sigue avanzando, porque el problema es el corazón. Se comienza a corromper, se comienza a dañar, y entonces la persona comienza a maquinar, a hacer cosas peores, ¿sí? Porque eso contamina. Dice, siguiente: y el que fuere sorprendido en el anatema, mira, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Es muy duro esto? Sí, pero porque nosotros no vemos el plano espiritual, hermanos. Aparte era otra dispensación. Sí, si hoy pasa, imagínate, en una res, de repente una mañana se para el que atiende a las reses y una res está muerta hasta allá. Dice: bueno, se murió una res, pero al siguiente día hay muertas 10 reses. ¿Qué va a pensar? Hay algo que contaminó a las reses. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que harían? Matar, analizar a las reses, y las reses que estuvieran mal, matarlas, sí, sacrificarlas. ¿Por qué? Porque va a contaminar, y si alguien compra esa res, va a ser una mortandad terrible. Entonces, Dios, ¿qué hacía cuando un pueblo pecaba? Cuando una persona pecaba, tenía que quitar la maldición, la contaminación de ese lugar, ¿sí? Porque esa persona tenía que ser purificada. Vamos. Dice: Josué pues, levantándose de mañana,
hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada ¿cuál? La tribu de Judá. ¿De dónde era Acán? De la tribu de Judá. Y ya empezó a temblar Acán porque dijo, oye, de las 12 no creo que me toque. Y le toca. Agarraron su tribu. ¿Sigue? Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, de los de Sera. Imagínate que digan a todos los domingos, vénganse por acá. No, la fila de esta, pásense para acá. Entonces este hombre comenzó a tener temor, diciendo, ya me descubrieron. Dice, fue tomada la familia de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por sus varones, fue tomado Caddi. ¿Sigue? Hizo acercar su casa con los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué le estaba diciendo? Hijo mío, da gloria a Dios y dale alabanza. ¿Le estaba pidiendo que cantara? Sí, pero como cuando los narcotraficantes, ¿no? A ver, canta. Canta, pero di la verdad, ¿no? En ese sentido, no alabanza de música, sino canta diciendo la verdad. Dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel que te vio. Dice Dios, mío no es el problema. ¿Por qué te está yendo mal en tu vida? Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Y cuando tú analizas, es que estoy gastando de más. Dios, perdóname. El nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Y muchas veces nosotros culpamos a Dios. Señor, ¿y por qué me enfermé? Es que tomo mucha coca. ¿Es de Dios? Es de nosotros. Nosotros somos muchas veces culpables de nuestras consecuencias. ¿Sí? Dice, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y entonces él fue descubierto para bien de su vida, ¿sí? Y para bien del pueblo de Israel. ¿Seguimos? Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y le empieza a contar lo que hizo. ¿Sigue? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Cómo lo vamos a destruir, Señor, si está bonito? Él no veía lo espiritual. Tú puedes ver una carne sabrosa, pero tiene unas bolitas ahí, gorditas. Y si tú no sabes, te las comes. Y te metes cisticercos y se te van al cerebro y te pueden matar. Y si sabes, tú dices, no, ¿sabes qué? Tira esto, no sirve. Oye, pero se ve bonito. Sí, pero está contaminado. Él no vio la contaminación, él no vio el pecado que había ahí, él no vio el daño que se estaba causando. ¿Sí? Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata. Imagínate, un ciclo era una moneda de plata, 200 monedas de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, casi medio kilo de oro. Y 200 monedas de plata. Y el manto. Y nadie se va a dar cuenta. Y esto me va a servir para abonar a mi cuenta. Él ya tenía sus planes con su dinero robado. ¿Sí? Dice, y está subrayado, lo cual codicié, y no solo lo codicié, lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Sacó a flote su pecado. ¿Sí? Aunque nadie conozca
ni haya visto nuestro pecado, Dios lo sabe. Y Dios lo va a sacar a flote hoy, mañana. Pero es una regla de fe que lo que sembramos, un día esa semilla que tú sembraste va a salir un arbolito y dices, ay, qué bonito arbolito. No, va a dar fruto, muerte. Amén. Sigue. Y ahí vemos a Can. No había perrito, él traía su perrito. ¿No? Ahí sembrando el pecado que aparentemente nadie conocía. Sigue. Mira lo terrible, ¿cómo se llama el título, hermano? ¿Recuerdas? Las graves, terribles del pecado. No solo iba a venir juicio sobre él. ¿Quieres ver sobre quién más? Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero, como él había dicho, debajo de ellos. ¿Sigue? Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro de medio kilo. ¿Quién más? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Acor significa destrucción. Lo llevaron al valle de Acor. Tomaron su tienda completa y la llevaron, porque el huequito donde había hecho contaminó todo, hermanos. Por muy pequeño que sea un pecado, va a contaminar tu mente, va a contaminar tu corazón, va a contaminar a tus hijos, va a contaminar a tu familia. ¿Sabes por qué hay revistas pornográficas? Porque hay películas pornográficas. Porque aquellos que eran pecadores no solo hacían sus propios pecados para ellos. Alguien que vive en adulterio, en fornicación, en malicia, no solo lo hace para él, sino que quiere que otros lo vean. Y ahora lo que ellos hacen, lo publican y contaminan a otros en diferentes medios. ¿Sí? Cualquier pecado que sea. ¿Sigue? Y les dijo Josué, ¿por qué os has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Con gozo, hermanos. Vamos a matarlos. No, eran su familia. Era parte del pueblo. El pecado duele, pero es necesario quitarlo, aunque duela. Me ha tocado personas que me dicen, pastor, es que a mí me gusta hacerlo, pastor. Disfruto hacerlo. Digo, pero te está matando, brother. Te está destruyendo. ¿Sabes qué es malo? Sí. Vamos a los anexos y le preguntamos a los jóvenes y nos dicen, ¿las drogas son malas? Sí. ¿Por qué te drogas? Es que me gusta, pastor. Yo disfruto esto, pero te está matando. Te está destruyendo tu mente, tu corazón, tu alma. En el anexo hay un joven que le prediqué hace como 5 años en Acayucan. ¿Fuiste conmigo, amor? Fui con mi esposa a predicarle a Acayucan. Él todavía estaba lúcido, todavía entendía, decía, sí, voy a buscar a Dios. Mira, ahorita está en el anexo, ya tiene daño cerebral. Ya lo tienen anexado ahí porque no lo pueden tener en un psiquiatra, porque le sale más caro. Ahora lo tienen anexado y pagan por tenerlo ahí. Dice su tía, porque sus papás murieron, dice su tía, prefiero que esté ahí, dice, porque si lo saco anda en las calles haciendo, ya quedó mal de la cabeza, de tanta droga, tanto alcohol, tiner y demás. Entonces el pecado no se queda ahí, el pecado consume, el pecado destruye. ¿Sí? Seguimos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Si Jehová se volvió del ardor de su ira
Y por esto aquel lugar se llama el Valle de la Destrucción hasta hoy. ¿Sí? Dice que Dios se volvió de su ira. ¿Qué quiere decir eso? Dios estaba irado sobre el pueblo, sobre el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Pero cuando ellos quitaron su pecado, ahora Dios volvió con ellos. Se alegró con ellos nuevamente. Y ahora sí vino nuevamente la protección de Dios. Amén. ¿Alguien me ayuda con otra cubeta, hermanos? Antes de quitarla, ponemos otra por ahí, José Luis, por favor. Acá hay una, mira, mientras. Y vaciamos esa que ya nos va a llenar. Sí. Sale. Está fuerte, mi hermano. Gracias, hermano. Seguimos. Hasta aquí termina la historia y podemos ver el daño que causó Acán. ¿Qué pasó en esta historia, hermanos? Este hombre codició, ¿sí? Tomó de algo que sabía que no debía de tomar. Trajo confusión a Josué, aún dudando tal vez de su Dios. ¿Qué más pasó? ¿Cuántos murieron? 36 personas, hombres de casa, 36 familias de luto por el pecado de ¿cuántos? De uno. Mira esta frase. Dice: a través de la historia de Israel hubo bendiciones cuando el pueblo eliminó el pecado. Pero cuando el pueblo pecaba, ¿qué venía? Maldición, destrucción, problemas, frustración. Y muchas veces la gente no entiende que el pecado destruye. ¿Sí? Yo recuerdo que la primera vez que tomé, creo que fue como a los 7, 8 años, en juego, porque yo veía a la familia que tomaba, todos tomaban. La familia era bien pachanguera, pero no sabía que ese pecado, ¿qué? Los estaba destruyendo. Y no solo afectó a ellos, afectó a mi vida. Hace rato que estaba alabando a Dios, mi hija me dice: ¿qué te pasa? Estaba llorando porque yo recordé cómo el enemigo, que de niño a veces alguien que toma se ve hasta bonito, ¿no? Ay, el niño, no, ese niño va a crecer. Y si tomó ese pecado, su vida será destruida. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Dije 2, pero son 6. Y ese pecado, ese vacío, esa soledad queda, hermano. Papá se va por un lado, mamá se va por el otro, y tú dices: no pasa nada. Dejas niños destruidos. Dejas niños con falta de amor, falta de afecto, dudando de Dios. Si Dios es real, ¿por qué permite estas cosas? El problema no es de Dios. El problema es de nosotros, el problema es del pecado. Y el pecado destruye. Y me llevó casi al filo de la muerte. Gracias a Dios por su misericordia que me rescató. Una vez estuve en el hospital civil con una sobredosis de varias, y yo sentía que me iba a un hueco. Y yo decía: ¿dónde voy a aparecer? Eso vino a mi mente. Pero empecé a pensar en mi mamá. Dije: no me puedo morir. No. Y no sé qué me inyectaron porque se me había subido la presión y regresé. Gracias a Dios que no me morí, sino donde hubiera abierto los ojos. En el infierno. Digo: Señor, gracias. Y ahí tú puedes recordar cosas de donde Dios te ha alcanzado, cosas de donde Dios te ha liberado. Déjame leerte algo. Ve a tu Biblia, no está ahí. Josué 24, 15. 14 y 15 lo voy a leer. Josué, que era el rey de Israel, hermanos, que dirigía a Israel. Israel siguió haciendo lo mismo en muchas ocasiones. Para esta fecha, Josué ya tenía un promedio de 110 años. Y estaba grande. ¿Sí? Y les dijo al pueblo: si ustedes quieren seguir a Dios o no,
Yo ya les di el consejo, pero ahora les doy estas palabras. Dice el 14: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué estaba diciendo Josué? Pueblo, ustedes hagan lo que quieran. Ustedes ya saben qué es bueno y qué es malo. Hay gente que tú le dices y te contesta eso. Yo ya sé que es malo, yo ya sé que es bueno y que es malo. No me tienes que decir. Pero el pecado es más grande, que aún a sabiendas nos esclaviza. Y Josué estaba haciendo algo interesante. Dios nos hizo libres, ¿sí? Él no podía estar atrás de cada casa. Hey, usted ya dejó los ídolos. Hey, usted está pecando. Él dijo: yo y mi casa, a los míos, a mi familia, serviremos a Jehová. Amén. Mira esta última frase. Si no quitas el anatema te destruirá a ti. ¿Pudieras hacer lo propio y decirlo a la cuenta de 3 todos? 1, 2, 3. Ahora hazlo para ti. Yo diría: si no quito el anatema de mi vida, el anatema me destruirá a mí. Y no solo a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. ¿Y qué es lo que pasa cuando pecamos? Nos endurecemos. Una vez una sobrina me dijo: tío, ya mi sobrina tenía como 15 años. Dice: mi papá se separaron y ahora mi mamá, o sea, ya había pasado el tiempo, me preguntó que qué pensaba yo, dice, de la separación de mis padres. Y le digo: ¿y qué le contestaste, hija? Dice: nada. ¿Cómo nada? Dice: ¿por qué me pregunta hasta ahorita? Dice: ¿por qué no me preguntó hace tiempo? ¿Qué llevó esa separación? No sé. Tal vez un adulterio. Y no hablo de la familia de mi sobrina. Cualquier divorcio, hermanos. ¿Qué lleva a una persona a divorciarse? Un adulterio, ¿sí? El orgullo de no perdonar, el tratar mal a la otra persona, el solamente pensar en uno mismo y no pensar en las necesidades de su pareja. Un divorcio, alguien que está al filo del divorcio, es una persona egoísta que solo piensa para sí y no tiene a Dios en su vida. Necesita a Dios para que Dios cambie mi corazón y entonces yo pueda ver lo que mis ojos naturales no pueden ver. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades, terceras, cuartas. Mientras estés vivo, hay oportunidad de restaurar. Hay oportunidad de pedir perdón. Hay oportunidad de hacer. Imagínate, si el pecado tiene la capacidad de destruir, hermanos, familias, naciones enteras, el amor de Dios, la misericordia de Dios tiene el poder para restaurar esas familias, para poder pedir perdón, para que esa persona que fue lastimada, fue ultrajada, diga: ¿sabes qué? Ahora yo te puedo perdonar, no porque te lo merezcas, sino porque ahora el amor de Dios está sobre mi vida y ahora yo puedo hacerlo y darte otra oportunidad. Pero ¿sabes qué? Busca a Dios para que los dos de la mano sigamos adelante. ¿Sí? Lo que la ciencia, yo veo muchachos que salen del anexo y a los 2, 3 meses vuelven. ¿Por qué no les sirvió el anexo? Porque si no se encontraron con Dios, no podrán salir del pecado.
porque hay un vacío en sus corazones, en su espíritu. Están muertos. Y el único que puede darle vida al espíritu es Dios, es Jesús. Él murió por nuestros pecados y solo a través de Él tenemos vida. Hermano, si tú no quitas el pecado, no quitas el anatema, vendrás a destrucción. Y hoy tú puedes decir: yo y mi casa. Y hay jóvenes que no tienen la capacidad de decidir. Tú le tienes que decir: ¿sabes qué? No vas. ¿Sabes qué? Quitarle cosas que le están dañando, que están corrompiendo su mente, su corazón. Ellos no pueden decidir. Tú como adulto, tú tienes que decidir por ellos. O hay gente que está cegada, que no ve el daño que causa. Pero Dios puede abrir sus corazones, abrir su entendimiento por medio de la palabra y traer vida. No te lo quería decir, pero te lo voy a decir. Has matado a alguien. No en lo físico tal vez, pero por tu pecado has traído muerte a otros. En lo espiritual, yo sí. Y no hoy, pero en mi vida pasada, mi pecado contaminó a muchas personas. Y le pido perdón a Dios, porque no se queda ahí. Te pudiera contar muchas cosas, pero el pecado no se queda ahí. El pecado destruye, el pecado consume y abarca a otras personas. Dios este día nos dice: deja el pecado. ¿Qué cosas te están contaminando? Tal vez las redes sociales te están dañando. No pasa nada si cierras el Face, te lo prometo, no te va a pasar nada. Prueba una semana y el domingo nos vemos y verás que vas a venir. ¿No se murió? No se murió, dejó el Face una semana, no pasa nada. Cierra esas amistades que te contaminan. Pero es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Te está contaminando. Ciérralo, no pasa nada. Es más, le va a servir que no le hables, porque también la vas a ayudar. Tal vez tú eres el anatema de ella, ¿no? Tal vez tú eres la que la estás contaminando, y que no le hables le va a servir. No pasa nada. Pero cierra el pecado. No permitamos que el diablo siga haciendo su obra. ¿Sigue? Las grandes consecuencias del pecado. Comenzó con un hombre, iba a terminar con una ciudad. ¿Sí? ¿Dónde acabará tu pecado, hermano? Tal vez hoy estás joven, tú dices: no, hombre, no pasa nada. Hace poco en el hospital me encontré un amigo con insuficiencia renal, hinchado. Él se drogaba conmigo. ¿Cómo estás, manito? Aquí estábamos, dice, luchando. Pero a la edad que teníamos, decimos: no pasa nada. La edad nos va a dar factura. Y sí pasa. Amén. Y hoy, si tú estás en este lugar, déjame decirte que no soy yo, es Dios hablando a tu vida, diciéndote: deja el pecado. ¿Podrás creerlo? Que Dios pueda cambiar eso. Ayúdame, Paco, vamos a ministrar. Dios tiene el poder, pero tú tienes que confesar. ¿Escuchaste? Yo tengo que ir a Dios. Yo tengo que decirle: Señor, este es mi pecado, esta es mi maldad, y ponle nombre. Tal vez ni tu esposa sabe lo que andas haciendo. Tal vez termina la noche y te quedas en las noches viendo pornografía, viendo cosas que dañan tu mente y tu corazón, y nadie sabe. Pero te estás dañando, y eso te va a llevar al adulterio, te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a la maldad. Y Dios nos está advirtiendo. Tal vez tu pecado sea tan pequeño que tú digas: no creo que pase algo. Pero ese pecado no se quedará así. Todo pecado crece, y todo pecado llama a otros pecados. ¿Escuchaste? Todo pecado que crece, y todo pecado atrae otros pecados. ¿Sí?
Alguien que empieza con una cerveza, al rato son 2, 3, al rato es droga, al rato ¿qué más? Robo, prostitución. Ya tomados, muchas mujeres, hombres hacen cosas que no harían en juicio. ¿Sí? Ya en ese estado uno puede hasta matar a alguien. Yo me golpeé hasta con amigos y luego, oye, ¿y cómo? No sé. Una vez me peleé con un amigo por un cinturón. ¿Y por qué? Porque yo quería su cinturón. No sé por qué. Y nos peleamos y luego dice, oye, ¿por qué querías el cinturón? Le digo, no sé. Yo quería tu cinturón. Uno hace cosas tan absurdas, cegados por la maldad, por el pecado, pero Dios tiene misericordia. Y su poder, su gracia, su espíritu tiene más poder que cualquier cosa. Su Espíritu Santo, dice la palabra, y Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él enviaría al Consolador, que Él enviaría al Espíritu Santo para abrirnos el entendimiento. Ahora creo que tu entendimiento está abierto. Lo que estás viviendo no es culpa de Dios. ¿Escuchaste? Es culpa del pecado, de tus padres tal vez, y tuyo, y mío. Pero ahora tú tienes en tus manos la decisión de decir, Señor, hoy yo renuncio al pecado. Hoy yo renuncio a la maldad. Y si tú puedes creer que si renuncias, las cadenas son rotas por el poder de Jesús, será verdad en tu vida. Y Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos libertad. Y Él en medio de una reunión puede liberarte. ¿Lo crees? Que tú creas, que tú le digas, Señor, hoy te pido, libértame. Hoy te pido, trae vida a mi vida. Y hoy derrama el Señor una unción nueva sobre su iglesia, la unción de su Espíritu Santo, y que Él obra en ti. Créelo, comienza a pedirle perdón, iglesia. Nadie sabe tu pecado, Dios lo sabe. Lo sabe el diablo, lo sabe tu conciencia que te acusa a cada momento. Pero hoy le puedas decir, Señor, perdona mi pecado. Y no le eches la culpa a nadie. Tú pecaste porque tú quisiste. Tú tomas porque quieres. Tú te drogas porque quieres. Tú haces lo que haces porque quieres. Dile, Señor, yo soy pecador. Necesito tu perdón. Necesito que tú me limpies. Necesito que tú seas mi Señor y mi dueño, para que entonces sea libre. Te lo pido esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita el anatema. Quita aquellas cosas que te contaminan. Y le puedas decir al Señor, Señor, derrama de tu gracia aquello que yo no puedo hacer, que el pastor no puede hacer. Lo hace el Espíritu Santo y puede traer vida y libertad este día. Él lo puede hacer. Y en medio de la alabanza creo que su presencia hará su obra. Él está en este lugar. Dile, clámale, no tengas temor, háblale y dile, libértame, Señor.